Bueno, pues tenemos novedades en los iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro y iPhone 15 Pro Max. Nuevos dispositivos y han venido todos con pequeños avances en las cámaras, con algunas diferencias. No os voy a poner imágenes de la presentación porque lo cierto es que hay muchas cosas que tampoco tendrían mucho sentido, pero sí que hay muchas cosas que tengo en la cabeza y algunas cosas que también quiero contar y hacer una reflexión sobre los cambios, novedades y qué supone un poco en el mercado, ¿no? Si tiene sentido el camino que está llevando Apple hacia algunos sitios y hace cosas un poco, no sé si raras, pero quizás un poquito extrañas para algunas cosas, ¿vale? Por lo menos para mí. Creo que ha hecho cambios necesarios en todos los dispositivos, pero por otro lado creo que hay cosas que sigue teniendo que mejorar y que a mí me siguen llamando muchísimo la atención. Vamos a empezar con los iPhone 15 y 15 Plus. Mismo sistema de cámaras, en este caso en estos dos dispositivos, frente a lo que teníamos el año pasado. Cambiamos sensor principal, en vez de un sensor de 12 megapíxeles pequeño, tenemos un sensor un poquito más grande, mantenemos los 26 milímetros de distancia focal, mantenemos la apertura f1.80 y algo, creo recordar que era, y tenemos ese sensor de gran resolución, 48 megapíxeles. Pregunta, ¿es el mismo sensor que tiene el 14 Pro y que van a tener los 15 Pro? No lo sabemos. Por lo que ha dicho, por un pequeño comentario que se hizo en la presentación de incluso más grande que el del 15, o bien los modelos Pro de los 15 tienen un sensor mejor que los modelos 14 Pro del año pasado, o bien el modelo de los 15 es modelo específico. Pero fue como un pequeño comentario que dijeron así muy rápido cuando hablaban de los 15 Pro y 15 Pro Max. Decía que incluso era más grande, pero no sé si se refería a la apertura, si se refería al sensor, porque sí que es cierto que ahí pues siempre hay pequeños matices porque está hablando de muchas cosas y en el medio soltó esa pequeña perla ahí para verlo. Sobre el papel entiendo que tenemos ese sensor de 48 megapíxeles y además este año lo que nos permite también es hacer fotografías en alta resolución. ¿Cuál es el asunto? No podemos hacer fotografías en RAW porque la funcionalidad ProRAW está destinada para los dispositivos Pro, como su nombre indica. Podemos hacer fotografías en 24 megapíxeles en AVE. Esto no está confirmado. Podemos hacer fotografías en AVE, seguro, porque se vio en una de las capturas de pantalla arriba a la derecha, y podemos hacer fotografías en 24 megapíxeles, seguro porque lo dijeron. ¿Tenemos la captura de 48 megapíxeles de alta resolución en AVE que tenemos en los Pro? No se ha dicho, ¿vale? Tenemos ese pixel binning o podemos utilizar todo el sensor, pero en ningún momento se refirieron a utilizar todo el sensor de manera bruta, siempre utilizando 24 megapíxeles o 12. Apple también ha jugado su baza del sensor óptico desde el recorte del sensor, y yo siempre lo digo. Para mí, utilizar la parte central del sensor no es un recorte óptico, pero tampoco es un zoom digital, porque estás utilizando los píxeles. ¿Cuál es el problema? Que todo el conjunto de píxeles está diseñado en agrupaciones de 4 para utilizarlos mediante pixel binning. Entonces, la calidad no sería lo mismo que la de un sensor específico del mismo tamaño de 2 aumentos. ¿Cuál es el asunto? Que la mitad central de este sensor de gran resolución con el tamaño que tiene siempre va a ser más grande que el sensor zoom que se utiliza en un dispositivo que, por ejemplo, vaya a tener 2 aumentos. O sea, ¿qué es mejor? Pues no lo sabría decir. Un buen sensor con un buen procesado óptico de 2 aumentos en un equivalente a esos 50 y pico milímetros. Bueno, en este caso serían 48. En este caso serían 52 milímetros. ¿Es mejor seguramente que este? Puede que sí. Con el mismo tamaño, con píxeles diseñados para hacer las fotografías así o con más resolución mediante pixel binning, seguramente iba a ser mejor. Pero la calidad en el 90 o 95% de los casos va a ser la misma. ¿Me gusta llamarlo zoom óptico? No. ¿Me gusta llamarlo zoom digital? Tampoco. ¿Cómo lo podemos llamar? No lo sé. Y después tenemos también esa cámara gran angular de 12 megapíxeles, no se ha comentado nada, las especificaciones no hablan de ninguna característica concreta, así que entiendo que será el del año pasado. Espero que la de los Pro, no es que la de los Pro fuera muy buena, pero es que la de los normales era horrible. Entonces entiendo que han cogido el hardware de los Pro y lo han metido aquí, y así tienen en este año los 15 Pro, han mejorado las cosas independientemente y tienen mejor 15 Pro que 14 Pro y también que 15 normal. Sería un poco el esquema que todos podemos considerar normal. De la cámara delantera, cero noticias. En las especificaciones de la página web mantenemos 12 megapíxeles. ¿Y qué tenemos en este caso? ¿Qué novedades han introducido? Un modo retrato mejorado que nos permite seleccionar el punto de enfoque después de hacer la fotografía y nos permite también seleccionar la cantidad según ellos con un recorte mejor que el que se hacía antes. Si hay 2 sujetos, reconoce 2 sujetos y puedes seleccionar el sujeto que quieras, lo cual pues hay que reconocer que es un punto extra o añadido que a mí personalmente me gusta. O sea que por este lado está bien y sobre todo sorprendía que pudiéramos hacer eso en vídeo y que no se pudiera hacer en foto. ¿A esto sí que le veo problemas? Sí.
porque si tú estás haciendo una fotografía desde muy cerca con este sensor que tiene cierto tamaño, te pones aquí tú, te hacen una foto a esta distancia y la cámara te enfoca a ti, físicamente a nivel óptico el sujeto que está muy atrás es posible que no esté completamente enfocado. Entonces, digitalmente, aunque tú quieras enfocar aquello y desenfocarme a mí, es posible que el enfoque óptimo de aquel punto no esté enfocado. Y es una de las cosas que digo siempre, y que ya lo dije también cuando salió el modo retrato de vídeo. Ojo, porque estas cámaras no tienen enfoque al infinito, sino que tienen un enfoque, un punto de enfoque. Y si el sujeto que está en el primer plano está muy cerca y la cámara lo enfoca a él, es posible que genere profundidad de campo, exactamente igual que está pasando aquí. En vez de pasar con esto, pasaría con menos desenfoque, pero podría llegar a pasar. Así que es un punto que me gustaría probar y que me gustará analizar, porque cuando tú haces la fotografía en modo retrato normal, la cámara enfoca a esa persona y ya está. Pero si la puedes modificar después, puedes tener pequeñas diferencias. Y esto sí que lo he visto ya, por ejemplo, en el modo vídeo, sí que se nota en alguna cosa. Tiene que estar muy cerca al sujeto, pero cuanto más grande sea el sensor, y si los del 15 Pro y 15 Pro Max son más grandes, también tiene esta funcionalidad, se va a notar más ese pequeño problema. No nos han comentado nada más y por el resto entendemos que en este caso vamos a mantener vídeo 4K a 60 fotogramas por segundo en todas las cámaras y que no vamos a tener ninguna de las funcionalidades Pro. Ninguna, ni ProRes, ni ProRAW, ni nada por el estilo, pese a que el procesador y el sensor sean exactamente los mismos que los del año pasado de los modelos Pro. ¿Qué quiere decir esto? Que si encuentras un iPhone 14 Pro de segunda mano en buen estado, a un precio parecido al iPhone 15, si te gustan las cámaras, es mejor compra. No solo porque además tienes el teleobjetivo, sino porque además tienes las funciones Pro, el ProRAW y el ProRes. Así que, bueno, por eso lo han eliminado completamente de la línea de productos, porque este año sí que era una competencia directa muy dura, porque lo tendrían que vender nuevo a menos de 1.200 euros que va a costar el 15 Pro, ya os he hecho un spoiler, y a más de 959 euros que cuesta el 15 normal, así que lo iban a tener complicado. Y hablando de precios, 959 euros para el 15 normal de 128 GB y 1.109 euros, si no recuerdo mal, para el 15 Plus de 128 GB. ¿Qué tal están? De precio, mejor de lo que yo esperaba. Ha sido una pequeña bajada respecto al año pasado. El problema es que el 15 Pro, si estás viendo este vídeo y te interesan las cámaras y eres usuario habitual de este canal, el Plus está completamente eliminado. Pero este año hay menos diferencia con el Pro, porque estos han bajado 50 euros, pero el Pro ha bajado 100, con lo cual hay menos distancia aún y además sí que hay más cosas extra. Pantalla, teleobjetivo, procesador que este año sí que parece mejor, bastantes cosas a tener en cuenta. Y vamos con los modelos Pro, y aquí tenemos dos sistemas de cámaras. Es cierto que prácticamente son idénticos en el 90% de las cosas, pero tenemos algunas diferencias. Empezamos con el sensor principal, 48 megapíxeles, y como ya he comentado antes, parece que sobre el papel vamos a tener un procesador, un sensor un poco más grande que lo que teníamos el año pasado. Intuición, o por lo menos más grande que los de los 15 normal. Eso sí que os lo puedo garantizar porque se dijo. Es un sensor mejor, va a tener mejor rendimiento, tenemos un procesador más potente. El A17 Pro tiene un mejor ISP, o sea, un mejor núcleo de procesado de imágenes, o sea que vamos a tener más calidad de imagen. Y en general pues tenemos bastantes cosas que contar, bien, por parte de Apple en este sentido. Mantenemos ese gran angular de 12 megapíxeles, ninguna información respecto al tamaño, nadie lo ha probado, nadie lo ha visto, nadie lo ha desmontado para saber si tenemos más tamaño que otros años. Siempre tenemos que esperar a las pruebas de quién desmonta el iPhone 14 o el iPhone 15 o el iPhone 15 Pro para saber qué sensor específicamente tienen y qué tamaño tienen. No se comenta que sea más grande, yo espero que aunque no sea más grande sí que haya sido un pequeño paso. Vale, no te digo un gran cambio, pero sí que un pequeño paso, porque hay que reconocer que de manera global el gran angular del iPhone 14 Pro es muy malo. ¿Tengo derecho a decirlo? Sí, porque llevo un año sufriéndolo, podemos decir. Y la cámara delantera tampoco hemos tenido novedades, espero que también la hayan mejorado porque era otro de los puntos débiles, sobre todo tenía un rango dinámico cortito, cuando trabajaba el rango dinámico siempre me hacía una cosa muy fea en las barbas, espero que lo mejore. Y ¿dónde vienen los cambios entre el iPhone 15 Pro y el iPhone 15 Pro Max? Pues en el teleobjetivo. En el caso del 15 Pro mantenemos el teleobjetivo de 3 aumentos, que parece el mismo que teníamos el año pasado en el 14 Pro. Vamos, que si tienes un iPhone 14 Pro a nivel de cámaras, yo no iría a por el 15 Pro bajo ningún concepto. Y en el 15 Pro Max tenemos un teleobjetivo de 5 aumentos. Rumores de 5, rumores de 6, o sea, rumores de 6, rumores de 8, finalmente 5. Sí que tiene forma periscopio, pero no es simplemente una forma periscopio de una L, que es lo que suele ser habitual, sino que además tenemos varios elementos de difracción para acabar con el sensor en el mismo sitio. Y tenemos una estabilización en 3 ejes, en el plano vertical, en el horizontal y en el frontal, que esto no suele ser habitual en los smartphones, suelen tener 2, aunque sí que Apple dijo que era el primer sensor de este estilo con 3 ejes. No sé si se refería a los teleobjetivos, a los periscópicos o a los sensores en global, pero yo juraría que hay sensores principales con estabilización en 3 ejes e incluso más. Los otros 2 ejes serían este giro y este giro. Y yo creo que sí que hay algún dispositivo
que tiene esos giros, pero no en el teleobjetivo, simplemente en la cámara principal. Dicho todo esto, una de las grandes novedades que han tenido los iPhone ha sido que al fin incorporan USB tipo C. Y a nivel fotográfico podemos pensar que no tiene ninguna relevancia, pero todo lo contrario. Una de las funcionalidades que me ha parecido más pro dentro de los 15 Pro y 15 Pro Max es que a partir de ahora podrás hacer las fotos de manera directa al ordenador. Conectas el iPhone al Mac o simplemente puedes reconocer el iPhone como una cámara. Yo, por ejemplo, sí que en alguna foto de producto he hecho eso para controlar al mínimo el punto de enfoque, sobre todo para hacer focus stacking, lo he hecho alguna vez. No es que yo haga esto todos los días, pero sí que lo he hecho alguna vez, conectar la cámara mediante USB al portátil y tienes toda la pantalla del portátil para enfocar y para encuadrar. Objetos pequeños donde el enfoque tiene que estar perfecto y donde pues haces focus stacking y vas como enfocando diferentes partes de la imagen, viene muy bien, y parece ser que ahora con el iPhone 15 Pro y 15 Pro Max vas a poder hacer esto. Te va a permitir conectarlo directamente al ordenador y hacer la fotografía y verla directamente en la aplicación, bueno, el programa en este caso que estés utilizando para editar fotografías o para simplemente hacer la previsualización. Y no solo eso, sino que además podrás grabar vídeo directamente del ProRes a través del USB tipo C, lo cual me parece una locura, y me parece una locura muy útil porque el ProRes ocupaba mucho. El año pasado, por ejemplo, que yo tenía el iPhone 14 Pro de 128, bueno, que aún lo tengo, el iPhone 14 Pro de 128, yo no podía grabar en 4K, solo lo permitían a partir de 256 GB porque entendían que con 128 era complicado grabar, se iba a agotar muy rápido. Este año no han comentado esa limitación y yo las especificaciones que he visto de ProRes no ponen ningún tipo de limitación de, ojo, el iPhone 14 Pro que sale de 128 no va a tener 4K en ProRes. Entonces entiendo que si no tienes un USB-C no te va a permitir, igual que el año pasado, pero si puedes conectar un USB tipo C directamente sí que te lo va a permitir, lo cual es un gran avance y una muy buena noticia porque al fin pues vamos a poder utilizar ese ProRes con calidad y no nos vamos a preocupar porque va a ocupar mucho. Por cierto, creo que no he activado el estabilizador de la cámara, con lo cual esto se va a estar moviendo muchísimo, pero bueno, como tampoco es un vídeo en el que tengáis que ver nada, no pasa nada. Si tengo que estabilizarlo y subirlo en Full HD, pues lo estabilizo y lo subo en Full HD. Aparte de todo esto, también han comentado que van a tener perfil logarítmico, lo cual, pues bueno, puede ser una buena noticia, sobre todo en ProRes. Me sigue sorprendiendo esa idea que tiene Apple de enfocar tanto a ProRes, ProRAW, cuando después hay algunas cosas que no tenemos, y esto ya lo comentaré ahora. Y también además tiene la certificación de ACES, para ellos, tema de la academia, de las ciencias, tema de la Academia del Cine, y entonces al tener ese log, esa certificación ACES, pues supuestamente pues es más fácil de corregir, más fácil de empatar con otras cámaras, etcétera, etcétera, etcétera. Habrá que probarlo a ver qué tal está. Evidentemente con un ProRes siempre va a ser más fácil corregir un RAW, un log, lo cual está muy bien. Los log en 8 bits son horribles, pero con ProRes, con lo que ocupa, con 1 giga, creo que era 1 giga y pico cada minuto, pues evidentemente va a estar muy bien. Más o menos algo parecido a lo que ocupa esta cámara, viniendo de un sensor de una señal mucho más pequeña y con una compresión bastante fuerte, porque el ProRes del año pasado sí que tiene una compresión bastante exagerada. O sea que vamos a tener mucha información y bastante calidad para poder sacarle partido al ProRes. Evidentemente aquí tenemos todos esos modos también que comentaba antes de modo retrato. Mantenemos el ProRAW que teníamos el año pasado con el sensor principal de 48 megapíxeles y vamos a poder permitir hacer fotografías a 48 megapíxeles en 4 distancias focales base, porque la cámara principal en este modelo es de 24 milímetros de distancia focal. En 24, en 28 y en 35, gracias al nuevo procesador, al ISP y al sensor, vamos a poder hacer fotografías de 48 megapíxeles en AIF. Bueno, de 48 megapíxeles, no sé si AIF o no, porque ya metieron ahí el AIF. Y además vamos a poder utilizar el AIF, no solo hacer fotos de 48 megapíxeles en RAW, sino también en AIF, que es un formato más ligero, más fácil de enviar y todo eso. Es cierto que es el formato de alta eficiencia que tiene Apple y ojo, que no se puede utilizar o no es fácil de utilizar a lo mejor en algunos entornos, pero de primeras lo tenemos ahí. Y una de las últimas grandes novedades en este caso es el vídeo espacial, que se va a poder utilizar para las Vision Pro. Vamos a grabar con la cámara principal y con el gran angular en vídeo estéreo para poder utilizar un vídeo 360 con diferentes profundidades. Parece, por un comentario que se ha dicho, se ha mejorado el modo retrato en modo noche, tiene sentido, se ha mejorado el HDR del modo retrato, tiene sentido porque era quizás un poco donde más sufría, en especial porque lavaba mucho las pieles, y además uno de los comentarios ha dicho que incluso en situaciones difíciles se van a quedar mejor los recortes y en situaciones de poca luz o de movimiento gracias al escáner LiDAR.
LiDAR o como lo queráis decir. Esto era una de las claves de Apple, no utilizaba ese escáner que tenía, que te podía hacer un mapa de profundidad para nada, no utilizaba esa información, lo hacía mediante las cámaras solamente. Con este escáner, evidentemente, la precisión debería ser mayor y sobre todo entiendo que enfocarán el escáner solo a las zonas conflictivas para hacer el mejor recorte posible, porque evidentemente hacer toda la fotografía, por muy mucha potencia que tenga, pues igual lo puede hacer, pero igual acaba siendo un poco complicado. No han comentado ninguna mejora en ninguna otra de las cosas, ni modo retrato, ni action mode, ni nada, o sea, ha sido una explicación bastante corta, no sé hasta dónde, no sé si ese tema del LiDAR será también el modo cine, entiendo que solo para foto en retrato, porque el otro sería bastante complicado. Los precios de estos dispositivos son 1.219 para el modelo de 128 GB del iPhone 15 Pro, o sea, 100 euros menos que el año pasado, y 1.469 para el modelo de 256 GB, que es del cual parte el iPhone 14, el iPhone 15 Pro Max. Mismo precio que el año pasado que el 14 Pro, pero en vez de 128 GB tenemos 256 GB. Y ya está, no ha habido muchas novedades, más allá de los nuevos sensores de 48 megapíxeles en las cámaras normales, más allá de toda esa parte del log y toda esa parte del nuevo vídeo concreto y de los AVE. Además, evidentemente, de los 5 aumentos, por fin un teleobjetivo que vaya un poco más. El zoom digital, por cierto, sí que eso no lo comentó Apple, no sé si lo vi en su página, también lo comentó alguien por Twitter, son 25 aumentos. ¿Qué me sorprende de todo esto? Bueno, hay una cosa que me sorprende mucho, ya lo digo, ¿vale? Lo que más me sorprende de todo esto es que en el caso de Apple tenemos una cosa muy curiosa, y es que tenemos video log, que es una cosa súper pro. Yo, por ejemplo, con esta cámara no grabo en log. Puedo grabar en log algún vídeo muy concreto con la cámara o las pruebas que hago de alguna cámara como la Nikon Z9, como la Nikon Z8, como alguna Sony A7 de gama alta, pero grabar en logarítmico no es algo útil y de hecho suele entorpecer bastante porque los logarítmicos pues tienen una imagen bastante fea y hay que tratarlos. O sea, son formatos pensados para grabar y editar sí o sí. O sea, nunca se utilizarán en crudo. Y después, evidentemente, otra vez el ProRAW, otra vez el tema del AVE y tal. ¿Qué me sorprende de todo esto? ¿Cómo puede ser que un fabricante como Apple te da una cosa que es el log, que es un formato, que es un espacio de color concreto, con una curva logarítmica, por eso se llama log, que tú tienes que trabajarlo de una manera concreta y que al final eso lo que hace es aplanar las altas luces y las sombras, o sea, toda la imagen baja, pierdes muchísima saturación, eso es lo que pasa en los logarítmicos, como Apple no tiene en su aplicación, o por lo menos no se ha visto, un modo Pro. Si no tienes un modo Pro en la aplicación, los formatos logarítmicos hay que exponerlos muy bien. Todos los fabricantes tienen sus pequeños trucos y todos los fabricantes tienen sus puntos. Exponer a altas luces, la alta luz tiene que estar concreta en un punto, exponer las sombras. Es cierto que yo, por ejemplo, en el iPhone 14 Pro he probado el logarítmico con aplicaciones de terceros. Evidentemente la calidad del desempeño no tiene nada que ver con lo que va a tener el iPhone directamente sacado de fábrica. Es cierto que con el paso del tiempo seguramente sí, porque como era una funcionalidad que no estaba, es más difícil. Seguramente dentro de unos meses con el 15 Pro y el 15 Pro Max tengamos un mejor logarítmico en aplicaciones de terceros, o por lo menos más sencillo de utilizar, y también porque podremos utilizar de manera pro eso. O sea, que podremos controlar el ISO, podemos controlar dónde queremos exponer, podemos tener información de las sombras. Aquí es complicado, ¿vale? Tú ves una luz, le das al botón, te expone esa luz, pero lo demás igual queda excesivamente oscuro. No tienes un modo profesional en el cual puedas modificar el ISO y modificar la velocidad de obturación, que puede ser importante en un modo logarítmico. Y tampoco para el ProRAW, cosa que a mí me sorprende mucho. Así que en general, pocas novedades y, bueno, algunas pequeñas cosas que sí que orientan más los dispositivos Pro a un usuario cada vez más profesional, en especial en vídeo, pero yo sigo diciendo lo mismo. A mí me cuesta ver estos dispositivos en el flujo del día a día de un equipo de trabajo normal, por baterías, por sistemas de enfoque, por no poder trabajar en Pro de modo normal, controlando la exposición entre -3 y +3 como podrías hacer con una cámara. Hay una serie de pequeños detalles ahí que me llaman la atención. Cualquier duda o consulta me lo podéis dejar en los comentarios, os voy a dejar a lo mejor algún link que vea interesante si alguien comenta algo en Twitter, o incluso tenía ganas de ver un vídeo de Tyler Stallman, mientras que edito igual me lo pongo de fondo, y si dice alguien interesante os lo voy a poner ahí. Y poco más que decir, espero que os haya gustado, no os olvidéis de darle a like, suscribiros, os dejo por aquí la review del 14 Pro y también el vídeo de nocturno por aquí, y listo, nos vemos pronto.